Muy buenos días, mis amados, les bendecimos en esta mañana. Iglesia Cristiana de Restauración Morial les saluda y le da una cordial bienvenida a nuestro devocional Mañanas Proféticas. Qué alegría poder compartir en esta mañana una palabra de bendición que sé que traerá para su vida un despertar y una mayor necesidad de Dios, del Espíritu Santo, de su presencia para tu hogar, para tu vida, para tu casa. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias, mi Señor, porque en esta mañana tú nos permites estar delante de ti, Padre. Yo bendigo cada hogar y cada familia, Dios, que se conecta, Señor, en esta mañana con nuestro devocional, Padre. Declaramos el poder de tu nombre, establecemos tu reino sobre cada casa. Te damos toda la gloria a ti. Nos unimos en un solo espíritu, Padre, para declarar, Señor, que tu presencia nos visita, Señor, que tu poderosa mano se extiende y que tú derramas bendición sobre y abundante, Señor amado, para cada vida, para cada hogar, para cada familia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor, qué bueno eres, qué hermoso eres, Dios. Gracias, Padre, por cada familia y cada hogar. Declaro tu sangre preciosa, Señor, sobre sus vidas, tu sangre sobre sus casas físicas y espirituales. Declaro una cobertura especial y una protección especial, Señor, para sus vidas, para sus familias, para sus hijos. Dios, declaro que en esta temporada, Señor, viene un despertar de tu espíritu, Señor amado, a los hogares, a las familias. Si hay restauración y hay sanidad del corazón, hay perdón, Dios, hay un arrepentimiento genuino en nuestros hijos, en nuestros esposos, en la familia. Dios, viene la reconciliación, vienen, Señor, a sanidad, porque eso lo haces tú, Señor, porque para eso viniste, mi Señor, a deshacer las obras de las tinieblas. Para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, y todo lo que esté operando en los hogares, en las casas, se va, se quita, la miseria se va, la ruina, la pobreza, la muerte espiritual. Declaro que vienen a vida, vienen a salvación, la vida, los hogares, Señor, las vidas, Dios, vienen a salvación. Declaro una atmósfera, Señor, que se mueve sobre cada hogar, en ese territorio en donde se encuentre, en donde es activada, Señor amado, en este día, Señor amado, esta palabra, este devocional, una atmósfera, Señor, de tu presencia, una atmósfera angelical viene para operar, Señor, sobre cada vida, sobre esa casa, sobre esa familia, sobre este territorio, porque establecemos a Jesucristo como el Señor todopoderoso, Señor, en ese territorio donde nos encontramos, donde tú recibes, donde tú estás. Hay una palabra para ti. Jesucristo, el Hijo de Dios, te ha escogido, te ama, te llama en esta temporada para que tú abras tu corazón y para que Él pueda ser la persona más importante en tu vida, en el nombre de Jesucristo, para que Él pueda direccionar tu vida a una eternidad, Señor. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y lo declaramos hecho por tu nombre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, mis amados, qué hermoso esto que podemos ver aquí. Dice que Jesús fue invitado a unas bodas, y se fue él con sus discípulos, pero también se llevó a su madre y se llevó a sus hermanos, y todos estaban allí en aquellas bodas. Pero qué maravilloso es poder ver que Jesús estaba en ese momento tan especial de bodas, en ese momento
momento en donde se iniciaba un hogar, en donde se iniciaba una familia, mis amados. Qué privilegio tan grande para esta familia, para esta nueva familia, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, estaba allí, mis amados. Esto no era una casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Era un propósito especial, una enseñanza para nosotros, pero también para esa temporada poder Jesús bendecir este nuevo matrimonio, mis amados. Pero esto de que faltase el agua tampoco no era una casualidad. Era necesario que el agua que no hubiese vino. Era necesario que no hubiese vino. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el vino? El vino representa la alegría, el vino representa el gozo, el vino representa la manifestación, la presencia del Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesús estuviese allí y que Jesús hiciese de esa agua vino. ¿Por qué? Porque Jesús traía para aquel matrimonio, para aquella nueva familia, amados, comprensión, traía al Espíritu Santo de Dios, traía la presencia de Dios, traía que en ese hogar no iba a faltar el amor para que ellos pudiesen comprenderse, el amor que viene de Él, el amor que nos da Él, porque la palabra del Señor dice en el libro de los Efesios, esta palabra tan hermosa en Efesios capítulo 3, dice la Biblia, porque para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, el amor de Cristo es tan poderoso, tan maravilloso, que dice que nuestro espíritu necesita ese amor, el amor de Él, para ser fortalecido, para poder caminar bajo sus preceptos, el amor de Él que nos lleva al conocimiento de Él en todas dimensiones, en la altura, en la dimensión de la altura, de la profundidad, de la anchura, en todas las dimensiones. El amor de Cristo lo cubre todo, y eso es lo que necesitaba ese hogar. Por eso Jesús estaba ahí, no era una casualidad. Jesús quiso estar ahí. Él se alegraba a llegar a los hogares, Él se alegraba a llegar a las familias, porque donde estaba Él iba a dejar de lo de Él, que era su amor, el amor tan grande. Por eso el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Jesús necesitaba colocar el Espíritu Santo allí. Jesús necesitaba colocar el amor de Él allí, depositarlo en el corazón de aquel varón, en aquel corazón de aquella joven, en aquel corazón de aquella nueva pareja, de ese nuevo matrimonio, para que hubiese comprensión, para que hubiese respeto, para que hubiese fidelidad, para que el temor de Dios estuviese en cada uno de ellos, amados, y ese matrimonio fuese un matrimonio bendecido, un matrimonio prosperado, unos hijos bendecidos. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Habla del temor a Dios, dice, y que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel, y la paz sea sobre cada hogar y cada familia. El Señor lo dice en el Salmo 119,
128, bienaventurado aquel varón que tiene el Espíritu Santo de Dios, bienaventurado aquel varón que teme al Señor, porque dice la Biblia que el temor de Dios nos aparta de todo pecado, amados. Entonces hay fidelidad, entonces hay respeto, entonces hay comprensión, entonces estos hijos se van a levantar en el temor a Dios, porque dice: tu mujer será como vid. ¿Y qué es la vid? El vino, amados, que lleva fruto a los lados de su casa. La mujer que trae la presencia de Dios cuando se levanta en la madrugada, cuando se levanta en la noche, cuando levanta oración, cuando levanta intercesión, cuando trae al Espíritu Santo al hogar y hace vallado por ese esposo, hace vallado por esos hijos, hace intercesión de oración y trae que la presencia de Dios venga a ese hogar, que la presencia del Espíritu Santo sea manifestada sobre ese hogar. Ella coloca vallado, ella cierra toda brecha y el enemigo no va a tocar esa casa, no va a tocar esos hijos, no va a tocar esa familia, porque la Biblia dice: y su mujer es como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Una mujer entendida, una mujer sabia que sabe traer la bendición, la presencia del Espíritu de Dios a ese hogar. Jesús dijo, María, la madre de Jesús, dijo: no hay vino. Y Jesús dijo: aún no ha llegado mi hora, porque cuando Jesucristo, nuestro Señor, cumpliese con el propósito del Padre y subiese a la presencia de Él, vendría el Espíritu Santo. Por eso Él dice: aún no ha llegado mi hora. Pero el Señor estaba allí estaba el dador de la vida para traer sobre ese nuevo hogar su presencia, ese amor que hace que haya el perdón, que haya la reconciliación, que haya la humillación, que haya la unidad, la fraternidad, la entrega, el respeto, la alegría verdaderamente de la manifestación de Dios en un hogar y en una casa. Y dice: y tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Oh, amados, cuando los hijos se levantan en un hogar así, en una familia así, estos hijos serán los que traen la presencia de Dios, los que van a manifestar la maravilla de Dios, porque dice: y tus hijos como plantas de olivo. El olivo es el aceite, la presencia del Espíritu Santo en ellos, en su ministerio. Los adoradores del Señor, los siervos del Señor, los hijos de Dios obedientes, que respetan a sus padres, que sirven al Señor, que tienen ministerio, que tienen llamado, que cumplen el propósito del Padre para sus vidas, mis amados. Qué hermoso cuando podemos ver esto, que Jesús anhela estar en los hogares. Jesús estaba muy feliz en este matrimonio. Jesús se llevó a sus discípulos porque les quería dar una enseñanza de hogar, de familia. Él estaba allí para bendecir este hogar que nacía, esta familia que se levantaba. Qué hermoso, mis amados. Por eso la Biblia dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor, con una mujer que tiene el mosto, con una mujer que tiene el vino, con una mujer que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, y unos hijos llenos de la presencia de Dios, unos hijos que manifiestan a Cristo y que manifiestan a Dios en sus vidas y que lo pueden testificar. Por eso dice: y veas a los hijos de sus hijos, porque el Señor les verá ver sus generaciones, les dejará ver a sus generaciones, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Los dejará ver el Señor cuando un hogar se levanta, cuando Cristo entra a una casa. Por eso el Señor, no fue una casualidad cuando Jesús iba pasando por allí y vio a un hombre que estaba subido sobre un árbol y le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa, hoy es necesario que yo pose en tu casa. En ese hogar había, amados, no había salvación. En ese hogar estaba bajo condenación, esa familia estaba bajo condenación. Allí había un padre que era un ladrón, allí había un padre que era un hombre que engañaba, un hombre codicioso, un hombre lleno de avaricia, un hombre lleno de maldad, amados. Pero Jesús vio el corazón de aquel hombre por tener un encuentro con él, amados. Si aquel nueva familia, aquel matrimonio traía a Jesús, él vio que aquel nuevo hogar deseaba que Jesús les direccionase su hogar, les bendijese su
su hogar. Ellos sabían quién era ese Jesús maravilloso y todopoderoso que se les era revelado. Por eso Zaqueo anhelaba. Zaqueo era pequeñito, pero él se subió aquí al árbol porque quería un encuentro, quería ver a Jesús, quería encontrarse con Jesús, porque Jesús, amados, detiene su camino y las multitudes se detienen. Jesús no se detuvo ante las multitudes, ante aquellos que estaban de pronto en las puertas, en las ventanas, aquellos que le rodeaban. No, había un hombre con un corazón diferente. Ese hombre quería llevar a Jesús a su hogar. Por eso Jesús le dijo: baja, Zaqueo, date prisa, que el hombre bajó rápido de ese árbol y se encontró con él. Y hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y hoy es necesario que traiga la presencia de Dios a tu vida. Hoy es necesario que la presencia de Dios se mueva en tu familia. Este hogar, esta familia tenían vino, pero no tenían el suficiente. Jesús dijo: llenen esas tinajas. Él no dijo llenen una, llenen dos, llenen todas las tinajas que hayan en esa casa. Y en cada tinaja caían 2 o 3 o hasta 4 cántaros. O sea, era muchísimo la bendición que Jesús traía para esta familia. Mis amados, qué hermoso cuando nosotros podemos ver el amor de Dios, cómo el Señor quiere entrar a tu casa, cómo el Señor quiere obrar en tu vida, cómo el Señor quiere intervenir en los asuntos de tu hogar y de tu familia. Pero Él necesita ver un corazón. Él vio que aquella pareja quería, aquella nueva familia quería esa bendición, y Él no se negó. Él fue invitado, Él, sus discípulos, su madre y sus hermanos, a aquel nuevo hogar, porque Él necesitaba dejar en este hogar al Espíritu Santo de Dios operando sobre esta nueva familia, sobre estos hijos que venían, sobre esta familia que se levantaba. Amados, qué hermoso cuando nosotros podemos ver que en Jesús hay respuesta. Por eso dice la Biblia que cuando Él fue al hogar de Marta y de María, amados, allí había una situación, había un conflicto entre Marta y entre María, porque María anhelaba la presencia del Señor. María anhelaba su presencia. María se ocupaba de las cosas espirituales de Él. Por eso cuando Marta le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola sirviendo? El Señor le dijo: Marta, Marta, cansada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa te falta, y esa es la que María ha tomado, la que María ha escogido, la que María ha querido para ella tomar, amados. Y así se encuentran muchos hogares como la vida de Marta, en conflictos, en disensiones, en divisiones, los hijos por un lado, los hijos por el otro, las familias, el esposo, la esposa, las contiendas, la pelea, el enemigo operando ahí en ese hogar, el enemigo operando división, operando cualquier circunstancia en esa familia, mis amados. Pero allí Jesús estaba para traer la sanidad a este hogar, para traer una transformación al corazón de Marta, porque Marta, sí, es cierto, Marta quería servir al Señor, pero había algo más importante que era lo que María estaba tomando, y era oír la palabra del Señor. Después habría tiempo para hacer lo otro, pero lo más importante era que ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor en ese hogar. Y el Señor quiere, el Señor necesita, no que quiere, necesita entrar en tu casa. El Señor necesita entrar a tu hogar, porque para Él nada es imposible, nada es imposible. Él le dijo a Marta: Marta, Marta, cansada, turbada estás con tantas cosas. Y así estamos nosotros, hermanos, preocupados porque no tenemos para el arriendo, preocupados porque no tenemos para la universidad, preocupados porque este hijo está así, preocupados porque esta hija está así, preocupados porque no hay dinero, porque no hay trabajo. Pero amados, dice que el Señor, María escogió la mejor parte.
y esta no le será quitada. El Señor dijo, lo que María escogió no le será quitada, no le será quitada. Y eso es lo que el Señor nos está llevando en esta mañana, a que tú puedas ver que si traes a Jesús, el Espíritu Santo empezará a intervenir, el Espíritu Santo empezará a obrar. María escogió estar a los pies de Jesús, escogió su presencia, escogió su gloria, escogió su palabra. María dijo que no le fue quitada, porque tú puedes ver a María corriendo cuando Jesús, en todo lado donde estaba Jesús, allí estaba María. Y María tuvo un encuentro tan maravilloso con Jesús, que dice que uno de esos días antes de Jesús partir ya para la eternidad con el Padre, antes de Jesús darle cumplimiento al propósito del Padre de ir a la cruz, dice que María tenía un frasco de alabastro. Amados, este frasco de alabastro de perfume era muy costoso, y ese perfume lo compraban las vírgenes, las mujeres vírgenes, porque ese perfume era con el cual ellas se iban a ungir para ese día de bodas, y ellas se usaban, era un nardo, era un perfume delicioso, era algo glorioso que costaba muchísimo dinero, y todo el mundo no lo podía tener. Ella había ahorrado toda la vida todos los días de su vida para el día especial de su boda, porque era con el cual las vírgenes se ungían para ese día especial de nupcial, en el que ellas se entregaban a ese esposo, mis amados. Por eso dice que María va y escoge este perfume, dice que va y busca este perfume que le había costado muchísimo dinero. No lo hizo Marta, lo hizo María. ¿Por qué? Porque María sabía quién era Jesús. Ella tenía en su corazón ese entendimiento claro de que Jesús era el ungido, el Hijo de Dios. Y dice que ella tomó este perfume y destapó ese frasco y lo derramó sobre Jesús. Lo ungió desde la cabeza a Jesús hasta sus pies, mis amados, y esto agradó al Señor. En otras palabras, ella le estaba diciendo: Señor, tú eres mi esposo, tú eres mi amado, eres el que siempre anhelé, eres la persona que amé, Señor, y yo te entrego esto que es precioso para mí, y se lo entregó a él. Por eso Judas, en su avaricia, Judas en su codicia, porque él saqueaba de esa bolsa, le dijo: pero ¿qué vas a hacer con ese perfume? ¿Por qué derramaste ese perfume y no lo diste a los pobres? Amados, esto fue muy desagradable. Esto fue tan tremendo como la ofrenda que ofreció Caín a Dios. Dice que la ofrenda que ofreció Caín fue tan desagradable delante de Dios que Dios, amado, la reprobó esa ofrenda, porque dice que mirando profundamente el significado de esa ofrenda, la ofrenda que Caín trajo era la ofrenda que caía, la ofrenda, porque Caín era labrador, entonces las cosechas, amados, las recogían, pero lo que caía de las cosechas era para los pobres, y eso fue lo que Caín le presentó a Dios. Por eso Dios lo desaprobó, amados, y así mismo sucedió con Judas. Así mismo dijo Judas: esto se podría dar a los pobres, pero él estaba pensando en lo que él estaba haciendo. Pero María escogió aquel perfume delicioso y lo ungió, amados, y él dijo: déjenla. Él se agradó lo que ella hizo, porque en ella había un corazón para él, y dijo: y esto lo ha hecho ella para mi sepultura. Mis amados, el día que Jesús fue a la cruz, el día que, eso fue en los pocos días, porque dice que este perfume era tan fuerte, tan poderoso, era un aroma tan deliciosa que podía durar hasta 1 mes y 2 meses impregnado ese olor del perfume. Por eso Jesús se agradó y dijo: esto ella lo ha hecho para mi sepultura. Y siempre se sabrá de esta mujer desde este día hasta la eternidad. Quedó señalado en María lo que ella le entregó al Señor, porque cuando Jesús, aún allí ensangrentado y su cuerpo, amados, desfigurado, como dice la Biblia, y ensangrentado, allí el olor del nardo puro de María emanaba del cuerpo
cuerpo ensangrentado de Jesús. Oh, mis amados, qué hermoso cuando nosotros podemos verdaderamente ver a Jesús, traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestro hogar, porque habrá una respuesta, porque algo sucederá, porque algo será liberado. Oh Dios, porque ese es Jesús. Jesús entró al hogar de Lázaro y María porque a él le gustaba entrar a esta casa, lo visitaba continuamente y allí él se alegraba, y allí había una mujer que anhelaba su presencia, una mujer, un hombre, Lázaro, y aún Marta, porque Marta pudo entender la lección, mis amados, pudo ser liberada porque el autor de la vida, de la libertad, de la liberación estaba frente a ella. Oh, mis amados, qué hermoso traer a Jesús, aquella pareja, aquel nuevo hogar, trajeron a Jesús a su casa, a su matrimonio, el día de sus bodas, y créalo que esa pareja fue la pareja más feliz de toda esa temporada, porque Jesús trajo, oh Dios, su presencia, trajo su gloria y la dejó sobre esa familia. Mis amados, trae a Jesús a tu casa, tráelo, empieza a buscar su presencia, empieza a levantar altar para Él, empieza a romper con todas esas estructuras, con todo ese engaño, con todas las situaciones que han venido operando sobre tu vida, empieza a quebrantarlas, oh amados, y verás cómo Dios, como Jesús empieza a manifestarse, a manifestar su gloria y su presencia sobre ese hogar, sobre esa casa, sobre esa familia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo te coloco bajo esta palabra y declaro que Jesús entra como entró a la vida de Zaqueo y trajo salvación no solamente para él, sino para toda su casa. Amados, aquel hombre centurión romano le dijo al apóstol Pablo: ¿qué haré para ser salvo? El apóstol le dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Cree tú en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Y yo declaro que hay salvación, porque es una temporada que nos está trayendo el Señor de libertad. Hay una atmósfera especial en donde el Señor está trayendo a nuestros hijos a libertad, a un arrepentimiento genuino, a tu esposo, a tu esposa, pero tienes que ir a Él, tienes que ser perseverante, tienes que darle de lo mejor a Él. María trajo aquel nardo puro y le dio de lo mejor a Él. Amados, si yo te motivo para que tú traigas de lo mejor a Él, tu vida, tu mejor adoración, tu mejor tiempo, la noche, la madrugada, empieza a traer su presencia y el Señor iba a intervenir. Y yo declaro que hay sanidad para tu cuerpo, yo declaro que se rompe todo lo que esté operando sobre tu vida en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Someto todo espíritu de enfermedad, someto todo espíritu de tormento, someto todo lo que esté operando sobre las vidas en este día, en el nombre de Jesucristo, y declaro que hay un rompimiento, que se quebranta todo dolor, toda migraña se rompe ahora, esa migraña se va, esa migraña, ato ese hombre fuerte, ato ese demonio que atormenta, ese demonio que taladra la cabeza en el nombre de Jesucristo, y le ordeno que se va y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo cáncer ahora, todo lo que esté pudriendo los órganos, la piel, todo lo que esté dañando en el nombre de Jesucristo. Cáncer, a ti te digo fuera en el nombre de Jesucristo, y sueltas esos cuerpos, y sueltas esa familia, y sueltas a esa madre en el nombre de Jesucristo, y sueltas a ese hijo en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad por las llagas de Jesucristo, porque escrito está: ciertamente llevó Él tu enfermedad y sufrió tu dolor. Y yo declaro que hay respuesta en tu hogar, para tus finanzas, porque escrito está. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo lo que te pidamos a ti en oración, creyendo, lo recibimos todo. Pero Él no dijo solamente salud, no, Él dijo todo. Y yo declaro que hay sanidad, porque Él suplirá todo lo que a ti te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te bendigo, declaro que hay sanidad, que hay liberación para tu casa, para tus hijos, porque hay un rompimiento de ataduras y tus hijos vienen a arrepentimiento. Lo envío la palabra y profetizo que verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios operando sobre tu vida,
sobre tu casa, sobre tu territorio, sobre tu familia, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia, declaro la sangre de Jesucristo sobre sus vidas y declaro que hay liberación, hay salvación, y que tú los guardarás en tu tabernáculo en el día del mal y nos pondrás, Señor, en lo reservado de tu morada, y nosotros y nuestros hijos y nuestras familias cantaremos alabanzas al Señor y adoraremos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos toda exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.